Le agradezco a una de las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esté con nosotros, pues su nombre ha sonado en los medios de comunicación por su apellido. Es Paula García Villegas Sánchez Cordero. ¿Cómo está, Paula, candidata? Da mucho gusto, Gustavo, saludarte. Estoy bien, como te das cuenta, estoy en el coche. Son cosas que nunca antes hubiera hecho. Ando del tingo al tango en este último cierre, Gustavo, porque faltan muy pocos días, prácticamente ya estamos en un dígito. Empieza el 9, 8, 7, 6 de días hasta antes de la veda electoral. Y así estoy, muy bien, pero muy acelerada, pero estoy muy contenta. Gracias, candidata. Pues Sí. mire, empecemos por aquí. Usted se oponía a la reforma judicial, si no mal recuerdo, porque yo alguna vez hice una nota con sus declaraciones de lo que usted dijo contra la reforma judicial. Llamó mucho la atención en su momento y ahora la vemos como candidata. ¿Qué cambió? Mira, es lo que me preguntan mucho, Gustavo. Me dicen que si cambié, yo soy una mujer congruente y consistente. Lo que traté de hacer fue proteger a mis compañeros jueces y magistrados. Yo tiendo a defender a las personas que siento que sufren y lo que buscaba es que no perdieran el empleo. Entonces siempre salgo, he salido a defender a braceros, a trabajadoras sexuales, he salido a la defensa de animales, por adelantado siempre, abro mucho camino. Y entonces cuando vi, no me refería a la corte, a jueces y magistrados, si ves claro mi declaración. Eso también ha sido interpretado como si yo hubiese estado en contra de toda la reforma. Si te fijas, no toqué los vocablos ministra y ministro y corte, y lo único que estaba haciendo era defender a mis compañeros. Como siempre lo hago, te digo que defiendo las causas normalmente que yo estimo o causas perdidas o cuestiones que nadie defiende. Y no, yo creo que la Corte, particularmente por lo que hace a y ministras de la Corte, era una elección indirecta, pasaba por el Ejecutivo Federal esta terna, él proponía la terna y posteriormente las tres cuartas partes de los miembros presentes del Senado de la República. De manera que pasar de un sistema en donde había cierto sometimiento al Ejecutivo Federal y al Senado, porque le debías tu cargo de ministro y ministra a ellos. Ahora la elección es popular, Gustavo, y esto significa que se fortalece la autonomía del Poder Judicial de la Federación porque le debes tu puesto al pueblo de México, le debes tu puesto a los votantes. Y esto es importante. Por primera vez en la historia, el Poder Judicial de la Federación se pone al mismo nivel del Ejecutivo y del Legislativo por lo cuanto hace a la elección popular, que era el único que quedaba fuera. ¿Usted se identifica con algún partido político? Bueno, en el caso de la ministra Sánchez Cordero, su madre pues está plenamente identificada porque fue secretaria de Gobernación, fue senadora, ¿no? Y ha estado, digamos, en los últimos años con con un partido, pero en su caso, ¿usted se identifica con algún partido? Yo tengo una trayectoria propia, no milito en partido político alguno. Eh, Eso que tú dices se identifica con partido político. Lo que te voy a decir es que soy de justicia social. Si por eso te refieres a una pregunta, busco un México igualitario, busco un México en el que no exista la discriminación racial. Tiene que haber esos mínimos, Gustavo, pero no, no milito en partido político alguno. He sido de justicia social desde hace 14 años y siempre estaré para servir. Resuelvo todos los asuntos de todos los sectores. Soy una juzgadora neutral, independiente, imparcial, objetiva, así, muy justa, muy justa. Yo le sirvo a mi país y le quiero seguir sirviendo a mi país. Hablando de justicia, ¿no se le hace injusto que haya tres compañeras candidatas que hayan tenido más exposición por el puesto que ocupan actualmente en la Corte? Mira, yo creo que se tienen que respetar los principios de equidad. Eso sí, en una contienda electoral, el propio INE y las reglas electorales es que exista piso parejo, que se respete el principio de equidad, de legalidad, de seguridad jurídica. ¿Su apellido es una ventaja o es una desventaja en esta elección? Ser la hija de la ministra Sánchez Cordero. En el aspecto personal, es una madre amorosa, inteligente, es brillante, con una generosidad desbordada, ayuda a todos.
Y entonces, y por lo que hace, ay, desde chiquita, desde que he labrado mi propio camino, como ya lo dije en otra entrevista, de pequeña es muy complicado vivir con eso, y más de adolescente, cuando en la adolescencia el mundo es hostil por sí mismo, y luego te ponen esto, Gustavo, imagínate encima. Pero yo he labrado mi propio camino, al contrario, yo creo que porque soy tan trabajadora y realmente destaco, como afortunadamente estos 60 días me han permitido mostrar mi trabajo es bueno, tiene reconocimientos nacionales, internacionales, y además me encanta servir, me encanta ver a la gente, estar cerca, que la justicia tenga rostro humano, me encanta retarme intelectualmente, pero mucho. Yo me reto también todos los días, y me reto para trabajar y para dar mi 100 y para que las sentencias sean distintas y para ver aristas diferentes en todos los temas. Entonces, quizá eso es lo que tratan de encasillarme necesariamente, pero no, no hay una sola ventaja. A veces me pegan muy duro por eso, pero como ya se dieron cuenta, es el mayor privilegio. Mi madre me enseñó el amor a la justicia, lo viví desde casa, lo sentí, lo que es el amor al derecho también, y servir a los demás a través del mundo jurídico. Entonces, eso lo absorbes de casa. Y puso mi madre los pilares de lo que fue la novena época en derechos humanos, y yo voy a construir más pisos si me dan el beneficio, me dan ese voto de confianza y si me permiten servirles. ¿Qué le parecen estos acordeones que ya se difunden en redes sociales de por quién votar? Que quién sabe quién elaboró. Ignoro quién los haya elaborado también, no lo sé. Y yo creo que lo más importante es que funcione la reforma. Y pues, ¿qué te puedo decir? El mismo asombro que tú tienes, yo espero que esto funcione por el bien de todos, que las instituciones sean sólidas, que México gane como yo quiero que México gane, y que realmente funcione la reforma judicial, y este proceso electoral para el efecto que fue modificada por el poder reformador de la Constitución, Gustavo, que es servir al pueblo de México, que las cosas funcionen y que realmente salgan a las urnas, que sepan que el poder está de su lado, y no me detengo en otros temas, Gustavo. Unas dos preguntas más. Le pregunto por qué en su spot dice que usted sabe lo que cuesta salir desde abajo. ¿A qué se refiere? Ay, porque hasta con goma de mascar me pegaban los expedientes a las mesas, porque soy muy trabajadora. Entonces empecé de meritoria en un juzgado con una persona a la que admiro. Él me abrió las puertas porque estuve también de secretaria particular con el señor ministro Silva Mesa, a quien también adoro y le agradezco todo, muchísimo de lo que soy laboralmente hablando. Y luego ahí vi que había que empezar desde juzgado como oficial judicial. No se abrían las puertas para mí, justo por lo que comentabas en la pregunta pasada. Entonces fui a tocar puertas, y de meritoria me aceptó el entonces juez Carlos Ronzón Sevilla, y me enseñó él es exigente, por eso también lo quiero muchísimo. Me enseñó desde foliar, rubricar, sellar, costurar, y muchos picotones con la aguja en los dedos. Y ahí empecé. Es difícil, no es fácil cuando a veces te pierden el expediente e ir ascendiendo. Desde luego los encontraba el expediente, ay, déjame mover la cámara, lo más sagrado que tiene un órgano jurisdiccional, pero sí, a veces te hacen de las suyas. Por eso dije, yo sé lo que cuesta, lo que duele, déjate tú eso. Es Que decir, que traba. no influyó su madre como ministra en que usted comenzara en el Poder Judicial. No, yo me gané. Fíjate que es curioso como dicen, no, a veces hay hijos de juzgadores y es clarísimo ahí, te abren la puerta, pero tú te mantienes, porque si no te caes y si no sales más rápido que inmediatamente. Entonces yo paulatinamente fui ganándome mi lugar, fui meritoria también como secretaria de juzgado, y ya después conseguí el puesto de secretaria de tribunal interina, Gustavo. También vean, no, porque yo le dije al magistrado, en paz descanse,
Carlos Soto Villaseñor, estaba la secretaria, se fue a la corte, ella tenía la base, no tuve base y le dije, magistrado, deme la oportunidad. Si yo no sirvo, usted quíteme y yo le voy a demostrar que puedo. Y le demostré al magistrado Carlos Soto, y en paz descanse, yo lo quise mucho y él me quiso mucho. Sí, y también ahí de puro interinato me fui. Y ya después secretaria de estudio y cuenta, jueza de distrito y magistrada, pero me llama mucho la atención, Gustavo, que se posicionen en épocas de mi vida que realmente no son las más importantes, porque la función jurisdiccional, la fuerte es ya como jueza, los criterios que vas abriendo, los criterios que vas manejando. Fui la jueza que sacó apellido materno antes que paterno, los desaparecidos de los 60s y 70s. Fue un asunto de acceso a la información, Gustavo, en donde llegó a la corte y se confirmó todos los desaparecidos. La jueza también que he protegido animales, derechos de los delfines como animales, como seres sintientes. Para mí, la época más importante es como juzgadora. Sí, no cuando empecé, Gustavo, cuando empecé foliando, rubricando y sellando, no, no es necesariamente la más importante. Bueno, oiga, ya para finalizar, ¿qué crítica le hace al actual proceso? Estamos, digo, todavía muy fresco para, todavía ni es la elección, pero ¿qué crítica le hace con lo que ha pasado? Porque puede esto cambiar en la siguiente elección, en 2027, y si no cree que van a Yo llegar solo los perfiles que apoya el partido Morena. Sí, mira, yo me iría a dos aspectos. El primero, en lo que son los tiempos y la parte del INE, creo que hay que ser mucho más realistas en los lineamientos que se tienen. A veces es materialmente imposible lo que piden de subir las cosas en la fiscalización a la página con 5 días de anticipación. Yo te puedo decir, Gustavo, las entrevistas te surgen, ay, déjame mover esto, de momento a momento, muchas veces lo mismo consigues algún espacio, es de momento a momento, tienes que darte a conocer a través de redes y yo creo que sí tiene que haber como un preludio antes, irte encarrilando un Una poquito. pre-campaña, Yo diría que te adaptaras. Ahorita ya estamos, esto sirvió para, más que pre-campaña, que sí, pero para que te adaptes, porque de pronto, en mi caso, 28 años en la justicia, de pronto tienes que salir a la arena pública, que ha sido muy interesante, muy bonito para mí, muy enriquecedor, pero también muy intenso, te he de decir, porque tienes que aprender muy rápido en esto, muy rápido a saber qué es lo que es el voto popular, cómo es ganarte el voto. Valoro a los políticos ahora y a las políticas. Es difícil ganar el voto. Sí, no sabes lo difícil que es, por la campaña porque a ras de tierra, por eso, ¿a eso se refiere? tanto a ras de tierra como el desgaste andas del tingo al tango. Ahorita estoy en el coche haciendo la entrevista contigo. A mí me gustaría estar propiamente, y te lo confieso, en un escritorio con una computadora, atendiéndote debidamente como me gusta y no en el vehículo. Ahora, o te adaptas, ¿no? Yo quería estar aquí contigo, Gustavo, en tu entrevista, que agradezco muchísimo. Entonces, pues tiene que ser en el coche, ahí moviendo la cabeza para que no salga chueca, pero sí me gustaría, por ejemplo, diferente esta parte. Otra cosa, creo que todo se maneja con recursos propios, eso también, yo estoy con licencia sin goce de sueldo, ahorita no tengo ingresos, el mes pasado ni y creo que tiene que haber un piso parejo más en esto, Cuánto lleva Gustavo. gastado, perdón, candidata? No lo sé, fíjate, y eso también me lo preguntaron hace tiempo, me pareció una pregunta a mí en particular incómoda, porque es recursos propios y el propio periodista me dijo, es que el INE, me llamó la atención cuando me preguntó eso, me sentí incómoda, le dije, es una pregunta que no se debe de hacer y sobre todo, pues ve cómo andamos, todo con recursos propios, pero sí tiene que haber más equidad en ese sentido. Yo creo que las reglas tienen que cambiar para que exista un piso parejo
y de alguna manera un apoyo para que pueda haber equidad en la contienda desde mi óptica, Gustavo. Ese es otro tema, el presupuesto, porque para unos las cantidades son pocas, para otros son cantidades muy altas también. Y luego el otro tema, entonces, resumiendo, creo que hay que trabajar primero en las reglas del INE, en los lineamientos que les llaman, que se adecuen más a la realidad de lo que es esto, un proceso en donde no hay partidos políticos, en donde no hay alguien que te sostenga. Que los lineamientos, Gustavo, que tendrían desde mi óptica, es opinión personal, artículo sexto de la Constitución, derecho a la libertad de expresión. Creo que tendrían que adecuarse más para que no se repita esto en el 2027. Por otro lado, siento que la cuestión del presupuesto también es un tema, Gustavo, porque tendría que haber más equidad y son recursos propios y a veces es complicado tener que pedir licencia sin goce de sueldo. Y finalmente, pues esencialmente esas dos y como tú le llamaste la precampaña, pero en realidad yo pensaría que como un preludio para adaptarte a lo que es salir a la cuestión ya de visibilizarte y de estar pidiendo el voto. Si no cree que van a llegar esta versión o esta idea de que van a llegar solo los que apoye Morena para llegar a los cargos. Mira, yo voy a seguir luchando. Yo creo en mi país, creo también en los votantes. Cuando a mí he ido a diferentes lugares, inclusive me han dicho de este llamado a no votar, yo les digo, voten, el poder está de su lado. La reforma constitucional tiene un objetivo muy puro, que es empoderar al pueblo de México. Ese es el objetivo. Y que la independencia del Poder Judicial de la Federación se dé claramente, que ya no se exista una votación indirecta, Gustavo. Entonces yo creo en esto, si no, ¿qué haría aquí, Gustavo? ¿No? Claro. Bueno, candidata, pues seguiremos sus últimos días de actividad y Me faltó algo, me adelante, faltó algo adelante. que te digo que se me olvida. Justo como no soy, estoy en la política, estoy en la boleta morada con el número 12 y les pido que me sigan en redes sociales, por favor. Estoy como Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Fíjate cómo se me va esto, hasta inclusive andar pidiendo, yo tengo que pedir el voto mientras esté en el periodo ahorita electoral hasta antes del 28 y por eso no se me puede seguir pasando. Boleta morada número 12. Mi lema es porque Paula defiende lo tuyo y por favor síganme en redes sociales. Estoy como Paula María García Villegas Sánchez Cordero, ese es en el Facebook. Estoy como Paula-García Villegas en TikTok, como Paula García Villegas en Instagram, porque tengo 4 apellidos, por eso es que a veces utilizo nada más dos y en el de Facebook utilicé completo mi nombre con el que estoy registrada en el acta de nacimiento y en TikTok, no, en el TikTok ya la dije, en X estoy como Paula María Gars 2. Y esto es así porque el dominio me fue arrojando esto. Nunca imaginé que saldría a esta cuestión electoral. Sé que es un dominio, pues me hubiera gustado otro con mi nombre, pero ese es el que tengo, el dominio en X, lo que era antes Twitter. Bueno, candidata, pues muchas gracias por esta conversación. No, te agradezco mucho a ti, eres muy amable, eres muy gentil y eres, Gustavo, muy agradable como profesional de la comunicación. Realmente es un placer, preguntas muy bonito, a pesar de que son muy duras tus preguntas, pero lo preguntas tan bonito que haces que me sienta bien. Entonces eres gran reportero, gran periodista y Gracias, bueno, yo candidata. como profesor. Me gustaría escucharla y la voy a comprometer aquí en la grabación. Me gustaría escucharla después de la elección judicial. ¿Nos permite otra conversación? Siempre. Eso es también lo que he contestado cuando me dicen del proceso. Le digo, espérate porque va a ser a posteriori, cuando pueda emitir mi opinión también. Bueno, pues quedamos emplazados para una segunda conversación. Muchas gracias, Candy. Sí. Bueno, y estamos a unos días de la elección y le agradezco a la candidata Marisol Castañeda Pérez que nos acompañe para hablar ya de estos días, últimos días
¿Cómo va la campaña, candidata? Ya es la primera vez que se va a elegir pues a a una nueva Suprema Corte de Justicia. ¿Usted quiere ser parte de ella? Así es, Gustavo. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, ya estamos a muy poquitos días, ya estamos prácticamente en la víspera de esta elección judicial y cerrando campañas, trabajando mucho, teniendo mucho contacto con la ciudadanía. Estoy muy entusiasmada. Espero que este ejercicio democrático sea un éxito en la medida en que nos vaya bien. El resultado de esta elección pues nos irá bien a todas y a todos. Hay que pensar en que el sistema de justicia en este país no es de unas cuantas personas, es de todas las personas, de los 130 millones de mexicanas y mexicanos que somos. No fue muy desigual esta campaña, Marisol, en cuanto a que hay tres personajes, tres candidatas que ya están actualmente en la Suprema Corte y pues desde que estaban, bueno, más bien desde que han estado hace meses con esta aspiración, pues han tenido pues esta suerte, estos cargos que pues se habla de ellas a nivel nacional y entonces, ¿no es desigual esta campaña? Pues mira, yo te diría que las reglas del INE están puestas para todas las personas. En ese sentido, pienso que como nos aplican las reglas a las que no estamos en funciones, ahora en la Suprema Corte, pues aplican para todas. Y bueno, yo más bien quisiera pensarlo desde la óptica de mis compañeros y compañeras que igual están participando y que actualmente están en funciones de jueces, de juezas, magistradas y magistrados, pues al final es como rescatar un derecho que ya se tenía y bueno, en ese sentido a mí me pareció una medida muy positiva, por lo menos por lo que hace a mis compañeros y compañeras que son jueces o magistrados. ¿No les afectó que tuvieran que hacer campaña después de las 6 de la tarde? En este caso estamos haciendo la entrevista pues después de las 6 de la tarde. ¿No les afectó esto? Sí, a ver, la verdad es que hemos estado teniendo que multiplicar nuestros tiempos, optimizando nuestros tiempos de trabajo. En mi caso, yo estoy con una licencia sin goce de sueldo otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal, pues porque en mi caso, ¿no? La campaña se tiene que hacer a nivel nacional, pero mis compañeros que están en funciones, que están trabajando en sus juzgados y tribunales, pues sí, se tuvieron que ajustar esta regla de trabajar o de hacer campaña después de su jornada de trabajo. Eh, Me imagino, hay que preguntárselos a ellos, que debe ser muy agotador al final del día. Pues una campaña no lo sabíamos, ¿eh? En mi caso sí te diría que ha sido una experiencia muy enriquecedora en el sentido de estar cercana, muy cercana a la ciudadanía, pero sí, sin duda es una experiencia agotadora. Yo no tenía noción de cómo funcionaba esto. Pues nadie, ¿no? Porque es la primera vez que se hace y con sus propios recursos. ¿Cuánto ha gastado hasta ahorita, candidata? Exactamente, más o menos una estimación de lo que ha gastado y cómo ha definido, voy a ir a tal estado, me dice que ahorita va rumbo a Querétaro, ¿cómo ha definido qué estados visitar? Porque tampoco se puede estar en todos en estos 60 días, ¿o sí? Pues en tu primera pregunta yo creo que no llevo ni la mitad del presupuesto que nos asignaron, porque bueno, hay que recordar que también pues en el caso mío y seguramente en el caso de muchas de mis compañeros y compañeras, pues únicamente tenemos un sueldo que es nuestro único ingreso, ¿no? Nosotros como personas juzgadoras no tenemos más ingreso que ese, entonces mi presupuesto ha de ir por ahí. Yo creo que ni la mitad de lo que se nos asignó. Y en Bueno, relación hay que con los decirle a la gente que estados, usted actualmente trabajaba en el Poder Judicial, pero pidió licencia. ¿En dónde la ubican usted? soy soy magistrada de circuito, soy magistrada federal y estoy adscrita al Tribunal Colegial en materias administrativas y de trabajo en Querétaro. Por eso en este momento me dirijo a Querétaro. Ahí es mi lugar de residencia actualmente, mi lugar de adscripción. Estoy actualmente ejerciendo ese cargo, pero estoy con una licencia, insisto, porque pues hacer esta campaña a nivel nacional y moverte de un lugar a otro implica muchísima responsabilidad. Personalmente, nunca me sentaría a votar un asunto que no he estudiado, que no he analizado, y con esa conciencia es que yo decidí desde un principio pedir esta licencia sin goce de sueldo que nos otorgó el Consejo de la Judicatura Federal
porque el trabajo que nosotros hacemos en los juzgados y tribunales es de la mayor importancia, así lo tengo entendido, así lo he hecho durante estos 25 años que formo parte del Poder Judicial. Y entonces, en un acto de responsabilidad y de honestidad, es que yo pedí esta licencia, principalmente porque el juzgar implica estar en tus cinco sentidos y con toda tu atención puesta en la resolución de los asuntos. Entonces, si no la iba a tener, me parecía que no era algo honesto. ¿Por qué buscar la corte? ¿Por qué no buscar continuar en un cargo como el que ocupa actualmente? A ver, qué buena pregunta me haces. Te quiero decir que no es algo que se me ocurrió ayer, no es algo que yo dije, ah, qué bien, ahora que es por elección popular, estaría bien a aspirar a este cargo. Tengo 25 años en el Poder Judicial de la Federación y te puedo decir que este anhelo y esta em, interés por formar parte del máximo tribunal del país nació desde el primer día que pisé un tribunal. Me parece que puedo ser un agente de cambio importante en la impartición de justicia en este país. He dedicado mi vida a eso, a prepararme, a tener conciencia de la responsabilidad que implica juzgar. Sé que las decisiones que se toman en la Corte impactan en la vida de los 130 millones de mexicanas y mexicanos que somos. Me he dedicado también incluso, como te decía, a prepararme. Tengo 3 maestrías, un doctorado. Soy la mejor, sin duda, del sistema de elección que terminó con la reforma judicial. Soy el primer lugar de mi concurso como magistrada, el tercer lugar de mi concurso para ser jueza federal. Nunca he tenido una denuncia, una queja ni un procedimiento disciplinario instaurado en mi contra. El Consejo de la Judicatura Federal me calificó con 99 puntos en visitas de inspección y 100 en productividad cuando vino mi dictamen de ratificación. Y entonces creo que tengo que poner, y lo hago con mucho orgullo y con mucha honestidad, a disposición de la ciudadanía todo este trabajo que he hecho durante 25 años, todo este trabajo, toda esta trayectoria, experiencia, profesionalización y honestidad. Quiero ponerla a disposición de la ciudadanía. Tengo una visión muy amplia de la protección de los derechos humanos, que creo que estoy convencida que es el trabajo, como es el trabajo que se hace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien no tiene una visión progresista y amplia de la protección de los derechos humanos, no tiene nada que hacer participando en esta elección. ¿Qué crítica le haría a la actual Suprema Corte? Me parece que he hecho un trabajo importante en la protección de los derechos humanos. Para empezar, cuando definió sobre el famoso caso Radilla Pacheco, sobre la obligatoriedad de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, precisamente sobre esa línea yo pensaría que nos queda de ver sobre el cumplimiento de otras 2 sentencias que tienen por ahí sin darles cumplimiento sobre la prisión preventiva oficiosa. Si ya habíamos definido desde hace muchos años, desde 2011, que tenemos que darle cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que teníamos que haberle dado también cumplimiento ya a estas sentencias. ¿Qué opina de estos acordeones que se han difundido ya con sugiriendo por quién votar? A ver, creo que el INE incluso lanzó dentro de su propia página un apartado en el que precisamente permite que la ciudadanía haga este ejercicio de saber por quiénes va a votar. Eh, las personas pueden acceder a esto y pueden llegar a la casilla con una idea clara de por quiénes van a votar. Me parece que es pues si es individual, si es el convencimiento de cada persona, si es la decisión, si es la voluntad de cada persona llevar una anotación de cómo votar, pues me parece un buen ejercicio, pensando sobre todo en que hay muchísimos cargos para elegir, hay muchísimas personas, hay varios listados, hay varios números que anotar en esta elección. Es una elección diferente, es una elección inédita y bueno, si esto ayuda o abona, e insisto, está reflejada la expresión de la voluntad de las personas, me parece que es un apoyo para esta elección. Pero no sabemos quién los hizo, ¿eh? No, no me refiero a los individuales, sino que están circulando unos no sabemos quién los hizo, pero están circulando donde señalan específicamente por quién votar, pero
se están repartiendo al parecer y no son individuales. Bueno, yo hablaba de los individuales, qué bueno que haces la, este, el- la acotación, pero bueno, en todo caso, nada, pues repetirle a la ciudadanía, decirles que el voto es libre y secreto y que pues cada quien tiene que expresar su voluntad, que este ejercicio democrático es de la más alta responsabilidad y que todas y todos tenemos que tener muy claro la regla esencial de votación en este país. El voto es libre y secreto. ¿Usted se identifica con algún partido y cree que vayan a llegar al cargo del Poder Judicial solo los que estén apoyados por cierto partido? Yo no me identifico con ningún partido, nunca he militado en ningún partido político, nunca he formado parte de ninguna asociación en ese sentido, tampoco lo estoy ahora. Y pues no, yo confío, espero que este ejercicio democrático, insisto, sea el resultado sea algo positivo, es algo que nos va a beneficiar o que nos va a perjudicar a todas y a todos. ¿Y no cree que vayan a llegar solo los que son apoyados por cierto partido? No, claro, a ver, hay reglas muy específicas, tenemos un árbitro que es el INE, tenemos que apostar porque, insisto, este ejercicio democrático resulte de la mejor manera y que, bueno, que las personas elijan responsablemente a quienes quieren que sean sus personas juzgadoras. Hay poca, ¿cómo ha visto el interés de la gente ya para cerrar? ¿Cómo ha visto la respuesta de la ciudadanía? ¿De verdad hay interés? Porque hay cálculos ahorita de cuánta gente puede salir a votar y se habla desde 10 hasta 15 millones. ¿Cuánto es el interés que usted ve en las calles? Yo, fíjate que ahora que he estado recorriendo en las calles, como bien dices, he notado sí ya más interés de las personas. Creo que cuando iniciamos el proceso había mucho más desinterés porque también había poca información, pero me parece que también ustedes como medios de comunicación han hecho una tarea muy importante, quienes estamos participando también. Y creo que hoy la ciudadanía sí ya está más informada primero de que tendremos una elección este 1 de junio y después de que hay que participar. Yo en todos los espacios a los que me presento siempre les digo de la importancia de participar, que todas y todos siempre estamos relacionados con temas legales y que, bueno, al final del día, involuntariamente o voluntariamente, si alguna vez estuvieras frente a un juez o un magistrado, pues qué persona juzgadora te gustaría que decidiera sobre tu libertad, sobre tu patrimonio, sobre la guardia y custodia de tus hijos, etcétera, sobre esa conciencia. Entonces, veo a estas alturas del partido, ya en la víspera de la elección, sí mucha más información en el sentido de que tendremos esta elección y sí veo interés en la ciudadanía mucho más de cuando iniciamos, sin duda. Bueno, pues ahí está lo que nos comenta como candidata Marisol Castañeda. La ubican en el número 5 de la boleta morada. Marisol, no sé si quiera cerrar con un último mensaje. Sí, eso, muchísimas gracias, Gustavo, que pongo, insisto, a disposición de la ciudadanía estos 25 años de carrera judicial sólida, intachable, pongo a su disposición toda esta trayectoria, profesionalismo, honestidad con la que me he conducido estos 25 años y que por favor me den su voto de confianza. Estoy en la boleta morada con el número 5. Es muy fácil de recordar porque son como los dedos de tu mano 5. Y bueno, esperemos conformar este nuevo Poder Judicial de la Federación en beneficio de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, candidata. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta pronto.